Buenas noches, gracias a todos por asistir a nuestra tertulia de junio. Va a estar a cargo de Patrick Landry, que está aquí con nosotros, sobre Amaya Salazar. Patrick es graduado en estudios avanzados en Historia del Arte en la Universidad de París I, Sorbona, Panthéon, y su tesis, La construcción del espacio en la obra de Marc Chagall, fue dirigida por Philippe Daguerre. En el Museo de Orsay participó en el montaje de la exposición de obras italianas, El arte italiano puesto a prueba en la modernidad, 1880-1910. Posteriormente trabajó para Fundación Baloton en Suiza en la elaboración del catálogo razonado del artista Félix Baloton. Aquí en el país ha publicado en los periódicos Hoy, Listín Diario, El Caribe, críticas sobre artistas plásticos dominicanos. Ha participado en el montaje y realización de catálogos de varias exposiciones, forma parte de la Asociación Dominicana de Críticos de Arte y también de la Asociación Dominicana de Historiadores de Arte, a la cual forma parte de su actual junta directiva. Así que los dejo con Patrick y Amaya Salazar. Gracias, Elena. Muy buenas noches a todas y a todos por estar presentes esta noche. Muchas gracias al Centro Cultural Banreserva por recibirnos. Muchas gracias a mis colegas y a todos ustedes apasionados del arte. Esta noche tengo que competir con Mozart y su Requiem. Yo sé que muchas personas hubieran querido estar presentes, pero Mozart es Mozart. Aprovecho para decir que Amaya Salazar se excusa, está fuera del país, por eso que ella no puede participar de manera física esta noche. El título de la tertulia de esta noche es Amaya Salazar entre las líneas. Amaya Salazar es una artista que se inscribe en la mente de todos por sus siluetas humanas, plantas y formas abstractas, pero sobre todo por sus colores. La conocemos muy bien porque hace parte de la memoria colectiva, al igual que un Yuri Morel o un Iván Tovar. Sus cuadros, como sus obras de 3 dimensiones, forman parte de la memoria colectiva y de nuestra productiva imaginación. Aquí estas obras son bien representativas del estilo de Amaya Salazar, estilo muy colorido. Entonces, hay una pregunta válida. ¿Por qué habla de su obra si la conocemos tan bien? La respuesta que podría hacer el investigador de arte es que mientras más observamos, más descubrimos y más aprendemos de la producción de un artista. Cada detalle, cada elemento puede ser una fuente útil para conocer mejor una obra y apreciarla a su justo valor. La investigación es siempre útil. Nunca estarán de más todas las investigaciones realizadas. Por otra parte, la obra de Amaya ha evolucionado a lo largo del tiempo, estilo y técnicas. Entonces, es necesario tratar de seguir los pasos de Amaya para ver su evolución estilística. Además, su obra es similar a la imagen de su personalidad, reservada, pero que nos reserva algunas sorpresas. Es lo que vamos a descubrir con este pequeño encuentro. Mientras que yo hacía la investigación y la presentación, surgió una idea. ¿Se podía ocultar una o más de una de las facetas de la artista?
No sé todavía por qué esta idea llegó a mi mente, pero de inmediato me gustó la misma. A veces, ocultando algo, se ve mejor el resto. En el caso de Amaya, ¿podríamos ocultar los colores e interesarse solamente en la línea y las formas? La respuesta es casi automática. Claro que no. Sería un sacrilegio, porque Amaya se reconoce por su dominio del color y su paleta tan inconfundible. Entonces, ¿sería una aberración no tomar en cuenta el color? Es como si habláramos de Chagall sin tomar en cuenta el color. Picasso dijo de Chagall que él era el colorista más grande del siglo XX. Lo que pasa es que los historiadores de arte lo han expresado muy bien. En particular, Jacqueline Lichtenstein, en su libro en francés La couleur éloquente, el color elocuente, el rol importante del lenguaje del color en la comunidad artística como en la comunidad de historiadores de arte. Filosóficamente, el color es deficiente de un punto ontológico. No tiene que ser ya que tiene un carácter efímero e inestable. Entonces, el color no tiene existencia propia. Además, el color hereda una doble condena. Por su materialidad, pertenece al dominio de la materia, y la otra razón es su carácter seductor, es decir, que pertenece al mundo del sensible frente al mundo del inteligible. El color no pertenece al objeto, sino al sujeto. Por lo tanto, es cambiante, ya que es pura apariencia. Tiene, por tanto, un carácter subjetivo. Desde un punto pictural, a partir del Renacimiento, existe una oposición entre dibujo y pintura, lo que se llama diseño, y Giorgio Vasari habla del primado del diseño sobre los otros artes. Para salvar la pintura de manera teórica, tenemos que pensar que la pintura no es el color y que el color es diseño. Pero Rubens será el más grande en contradecir esto, porque hay un diseño del color en sus cuadros. Sin entrar mucho en los detalles, existe una diferencia entre color y colorido. En el italiano, color y colorito. En francés, couleur y coloris. No vamos a entrar mucho en los detalles como acabo de decir, porque sería dar una definición muy profunda del color y de lo que se llama el colorido. Okay. Durante siglos había una oposición muy fuerte entre los protagonistas del dibujo, de la línea, Rafael, Ingres y los demás, y los del color, Titian, Rubens, Rembrandt y los demás. Lo que pasa es que el color puede distraer, y para los puristas del dibujo y de la línea, el color juega un papel secundario y perturbador. Pero al final del siglo XIX, con los impresionistas, y sobre todo con un pintor como Bonnard, todas estas oposiciones desaparecen. Entonces sería válido hacer un esfuerzo para borrar durante un tiempo el color de la obra prolífica de Amaya. Es lo que vamos a ver. Le propongo entonces un pequeño ejercicio.
Vamos a dejar de lado el color por unos instantes. Vamos a proceder de la forma siguiente. Primero vamos a ver los dibujos para familiarizarse con la línea. Después veremos las esculturas para ver cómo en las 3 dimensiones la línea se desarrolla. En los cuadros, pero vamos a ver la foto en blanco y negros de lo... Sí, vamos a ver entonces la escultura y finalmente vamos a ver los cuadros. ¿Okay? Todo el interés del ejercicio es ver cómo Amaya en cada técnica plantea la línea y las formas haciendo abstracción del color. Y finalmente vamos a reintegrar el color para ver su rol y su poder. Ahora vamos a empezar con los dibujos. Ante todo, un dato muy peculiar. En la obra gráfica sobre papel existe casi exclusivamente obras en blanco-negro. Es algo enigmático. Ella pasa directamente del carboncillo a la pintura. Dato interesante. No trabaja tanto la acuarela como el pastel. Es una etapa intermedia que no existe en su oficio. Hablando con ella, dice que pasa del dibujo a la pintura sin ninguna dificultad. Ella no siente la necesidad de pasar por una etapa a la acuarela, por ejemplo. Entonces, los dibujos al carboncillo son la base para llevar a cabo una pintura. Este dato es importante porque muestra el rol preponderante de la línea. Es la base que permite plasmar en el lienzo la composición. Además, es algo que no se ve de manera tan evidente en las pinturas. En efecto, si tomamos como referencia el pastel sí es dibujo con colores. Ella no dibuja con colores. Entonces, ¿existiría una especie de separación entre los dibujos y las pinturas en la obra de Amaya? ¿Eso sería verdad? Que sea lápiz de carbón, lápiz de grafito o tinta, la técnica está basada en un dominio de la línea. Impresionante, porque al parecer esta línea se ve flotando sobre la superficie. Algo de aire sin gravedad. Es una línea llena de vida que corre. La mirada hace lo mismo, tratando de seguir el paso de la línea. Es como si fuera la misma Amaya que estuviera dibujando frente a nosotros. La línea comienza a correr y luego se detiene. Toma su respiración y vuelve. Aquí, por ejemplo, el dibujo de la izquierda, que es el boceto para un cuadro, ese cuadro lo vamos a ver un poco más tarde, el color, y les voy a explicar un poco todo el proceso entre el boceto y la pintura. Entonces, lo que yo decía del comentario de la línea, si ve, por ejemplo, la línea, como la línea corre, en el fondo lo mismo, casi bailando la línea. Y no sé si van a estar de acuerdo conmigo,
pero yo veo como una pequeña referencia a Alphonse Mucha y sus afiches. Se ve el movimiento, por ejemplo, de los cuerpos torcidos así, de esta forma, es muy parecido a los trabajos de Alphonse Mucha. A veces el dibujo en algunas ocasiones, entonces el boceto en particular, se vuelve casi abstracto por tener una línea interrumpida, poniendo en marcha el cerebro para que pueda recrear una imagen mental que crea un referente obviamente conocido. Sácalo de ahí. Sí, sácalo de ahí. Por ejemplo, aquí se nota que el dibujo no parece como, entre comillas, terminado. Tenemos que hacer no un esfuerzo, sino pensar en las partes que aparentemente no existen, pero que se recrean en nuestro cerebro. Podemos ver la diferencia entre estos dos tipos de dibujos. Aquí, por ejemplo, en el primero, en el boceto, las líneas, como yo decía, corren sin problema. Aquí es diferente, porque las líneas, hay interrupciones a veces, entonces necesitamos hacer ese pequeño como esfuerzo. Y lo interesante de este tipo de dibujo es que aquí todo el mundo va a ver más o menos el mismo dibujo. En el otro, si pregunto a varias personas, me va a decir, no, en esta parte yo veo una cosa, otra persona más no vas a decirme, no, aquí el fondo yo veo como, parecen como cortinas. No, no son cortinas, son columnas. No, son troncos de árboles. ¿Ok? Entonces es lo interesante de este tipo de dibujo. Entonces este proceso de recrear las imágenes es muy bien explicado por Jean-Paul Sartre en su libro L'imaginario. Existe un aspecto fenomenológico importante en las obras de Amaya, quizás un poco más presente en las obras sobre papel en negro y blanco que las pinturas. El color revela las formas en su globalidad, pero al mismo tiempo la línea tiene la tendencia de ceder frente al color. Es solamente una tendencia porque todo depende del tipo de manchas de colores. Veremos esto un poco más tarde. El aspecto fenomenológico, por ejemplo, aquí se nota, por ejemplo, con los cuerpos, esa parte, por ejemplo, ahí, el aspecto fenomenológico. En la otra pintura igual, si podemos ver la parte del cuerpo de la mujer de la izquierda, no es lo mismo. Aquí aparece una tercera mujer. Entonces, de todo el interés de este tipo de trabajo, que sea pintura o dibujos. Hemos explicado su carácter de un flotando, marca de su estilo. El otro aspecto del dibujo es el contorno. Frecuentemente los elementos, vegetación o siluetas humanas aparecen como un contorno. Aquí, por ejemplo,
se nota que la línea es diferente. Si la puede ver, el trazo es un poco más fuerte y las formas aparecen de manera más como cerradas, entre comillas. Si lo puede ver aquí. Y la aparición así también del aspecto abstracto aquí. No podemos hacer arte abstracto en base a trazos que casi no aparecen, porque el cerebro no va a entender lo que va a aparecer. Entonces, es más frecuente en los carboncillos, mientras que los dibujos a tinta china, el trazo es más libre y a veces interrumpido. Es lo que yo decía con este carboncillo, donde la línea sigue. Y aquí también. Entonces vemos que en los dibujos la línea cambia en función de la técnica y del sujeto. Un trazo regular que corre con los carboncillos y la tinta, la línea es interrumpida. Con estos diferentes ejemplos de dibujos, vemos que Amaya, guardando su propio estilo, desarrolla diferentes tipos de líneas. Entonces vamos a pasar ahora a las obras en 3 dimensiones. Ella hace también obras casi en 2 dimensiones, pero no es el asunto de la tertulia. Es por eso que nos desarrollemos este tema. Voy un poco como explicar un poco más. Esa es una obra literalmente en 3 dimensiones, con bronce. Y esa también es una obra supuestamente en 3 dimensiones, pero es diferente. Entonces la tertulia de hoy no es hablar del espacio, de cómo el espectador tiene que mantenerse frente a la obra, cómo el aspecto visual de 2 dimensiones a 3 dimensiones no es el objeto de esta noche. En este medio de expresión, ¿no?, las obras en 3 dimensiones, es un poco más difícil ver las líneas, porque la obra es un todo. El ojo humano no tiene la capacidad de apreciarla como una sola mirada. El espectador tiene que moverse alrededor de la obra, acercarse o ir hacia atrás para descubrir las sutilidades de las 3 dimensiones. De esa manera, ver cómo Amaya resuelve el tema de la discontinuidad de la línea encontrada en los dibujos o de la red de las líneas que aparece en esta parte. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un bronce platinado y granito. En los bronces, la línea entra y sale de la materia para dar vida a la escultura. Como es un bloque, no hay un sistema de huecos que permite romper la línea. Ya no se sabe si es la materia que absorbe la línea o la línea que da forma a la materia. Es una especie de juego entre el refinamiento de la línea y la materia que resiste a esta última. La materia entra en competencia con la línea. Es lo que, por ejemplo, podemos ver aquí. Vemos la línea y la línea, por ejemplo, aquí desaparece y el volumen coge su fuerza y la línea desaparece. Por ejemplo, aquí con la rodilla
es el volumen, no es la línea. Aquí es la línea y no es el volumen. Entonces pasamos de línea a volumen, línea a volumen, línea a volumen. Y de esa forma podemos apreciar todo el trabajo de la línea en las obras en 3 dimensiones. Se nota que es una línea un poco diferente de las líneas que hemos visto con los dibujos. En las obras en resinas como aquí, que ella ha desarrollado muchas obras usando el acrílico, resina y todo este tipo de materia. En las obras en resina los huecos son como un eco al aspecto flotando de la línea que encontramos en los dibujos. Estos huecos frecuentemente formas abstractas, pero no siempre, aportan un elemento esencial a las obras, una especie de equilibrio. Es un poco paradoxal, pero el arte nos sorprende a veces, porque ese elemento abstracto que da a la obra hace tomar conciencia de la fuerza expresiva de las siluetas humanas. Es la oposición figurativo-abstracto que permite crear y revelar la firmeza de la presencia de la silueta humana. Aquí lo vemos de manera muy clara. Vemos la silueta humana con un tipo de, vamos a decir, de línea, que no son realmente líneas, y todo el resto, que al parecer es, vamos a decir entre comillas, decorativo, pero no lo es, porque toda esa red de huecos que vemos es lo que va a revelar la forma humana dentro de la obra. Entonces se nota muy bien la separación figurativo-abstracto, pero lo que podemos ver es que la línea sigue viva. A pesar de no tener aspectos visuales bastante diferentes entre las diferentes técnicas de obras en 3 dimensiones, existen algunos puntos comunes. Por ejemplo, el movimiento interno de la línea, que se revela a través de curvas cortas y suaves. Es como si fueran comas que hubieran tomado la libertad de aparecer tanto más largas, tanto más cortas, tanto más curvadas, tanto más rectas. Son como ondulaciones suaves que nos hacen pensar en la música de Claude Debussy o Erik Satie, 2 compositores que mantienen al oyente a la expectativa, como lo puede hacer Amaya con sus líneas. Las notas musicales están como suspendidas en el aire, esperando las siguientes. Las curvas de Amaya esperando las siguientes para tomar vida. El silencio por los compositores, el vacío por la pintora, están para que las obras tengan toda su fuerza expresiva. Hay 2 obras, yo no tengo aquí la grabación de estas 2 piezas musicales de Debussy. Hay una que se llama Rêverie. Si escucha esa pieza Rêverie, se nota que las notas musicales, hay como una separación entre cada nota y las notas parecen como flotar así en el aire. Es típico de la música del final del siglo XIX.
Rêverie es una pieza donde los motivos son de carácter ondulante. No hay una temática, sino técnicamente una superposición de notas. Es lo que podemos ver aquí, por ejemplo, en los cuadros de Amaya. La superposición aquí de colores. Y con Erik Satie hay 3 piezas que se llaman Gymnopédie 1, 2 y 3. Son 3 piezas por piano suaves y soñadores, algo onírico. Para mí, yo encuentro que las obras de Amaya en general tienen mucha relación con la música. Eso sería interesante desarrollar otra charla, otra tertulia sobre la relación entre la música y la obra de Amaya Salazar. Vamos a pasar ahora a las pinturas. Llegamos al esfuerzo más grande para entender el poder de la línea en las pinturas. A nivel técnico, es fácil de proyectar fotos en blanco y negro. Es un poco destabilizador porque estamos acostumbrados a ver este tipo de obras en color. Pero después de varias fotos, el cerebro tiene esta capacidad elástica de adaptarse, incluso si la memoria persiste y nos invita a recordar el color. Es por eso que aquí yo puse esta obra, bueno, en color, es la obra real, y yo la puse en blanco y negro para ver un poco la diferencia y para ver sobre todo tenemos la presencia de los colores. Ok, perfecto. Aquí no aparecen los colores. Lo que va a aparecer cosas diferentes. Pero si se recuerdan, aquí tenemos el boceto de esa obra. Ahora vamos a volver a esto y voy a explicar un poco. Al no tener los colores, el interés es doble. En primer lugar, vemos la distribución espacial de los diferentes componentes de las obras de manera más clara. Existe de manera recurrente un cierto equilibrio y también una ausencia de vacío. Se nota que no hay realmente como vacíos. Hay las 3 figuras y el fondo que cuando pasamos al blanco negro, el fondo tiene como más profundidad, pero la obra en colores, no vamos a decir que hay una confusión de colores, sino que el juego de colores hace que yo hablaba al principio con los dibujos del aspecto fenomenológico. Aquí aparece el aspecto fenomenológico en la obra, pero si pasamos en blanco y negro vemos más el aspecto arquitectónico que puede tener la obra. Entonces sabemos que, por ejemplo, los historiadores de arte, antes los catálogos de los museos no había fotos en colores, entonces aparecían mucho más todos los pequeños detalles, porque como yo decía al principio, el color perturba la visión. Entonces sería interesante de seguir, yo tomé solamente un ejemplo, pero podríamos hacer este tipo de ejercicio con varias otras obras de Amaya
y se va a dar cuenta del mismo resultado o la misma diferencia que yo acabo de explicar entre las figuras y el fondo. Entonces podemos ver que las formas llenan la totalidad de la superficie, algo que no era tan evidente con la presencia del color. El segundo aspecto es que la línea que aparece no es la línea de construcción, sino una línea de división, un puente entre los diferentes colores. Esta parte es interesante porque permite resaltar el trabajo no solamente de elaboración de la obra, sino también que las líneas divisiones son visualmente diferentes. Eso quiere decir que el dibujo, desde el dibujo a la pintura, el trabajo realizado por Amaya no es de rellenar de colores las diferentes formas, sino que el color adquiere un rol distinto de las líneas. Para decirlo de otra manera, el color no está al servicio de la línea, sino que tiene su propia autonomía. Era necesario quitar el color para darnos cuenta de eso. Podemos ver que aquí, por ejemplo, las líneas, cuando se quita el color, son muy diferentes que el boceto, que el carboncillo. Por ejemplo, el fondo, sobre todo el fondo, vemos así que hay una red de líneas que aquí no aparece. Aquí lo que aparece, las tres figuras, pero el fondo es mucho más abstracto, podemos decir, que en el carboncillo. El carboncillo no hay duda que aquí son nubes, pero si pasamos aquí, podría ser un árbol, podría ser nubes. Entonces, la línea que se encuentra en el dibujo no es la misma línea que se encuentra cuando ella pasa al color. Y, por ejemplo, la línea aquí también se nota que ese tipo de línea, no es la misma obra, estamos seguros, pero se nota que la línea de división, que yo hablaba de línea de división, la línea de división realmente no son líneas, sino que es las fronteras que existen entre los colores. Si analizamos, por ejemplo, los cuerpos, aquí parece como vestidos. Aquí es mucho más difícil pensar que son vestidos. Son manchas de colores. Ok, perfecto. Pero el rol perturbador del color hace que volvemos al aspecto fenomenológico. Aquí vemos más que en la pintura, en la versión en colores. Entonces estas fronteras que podemos ver entre los colores, los azules, amarillo, son muy diferentes cuando pasamos al blanco y negro.
la idea no es de hablar de la luz, hoy tampoco, pero aquí hay más, entre comillas, luz, una luz un poco así como tipo artista como los pintores italianos del siglo XVI, que son le Guerchin en francés, Guernico, ¿okay? Pero aquí no, aquí estamos más en pinturas del siglo XX, XXI. No sé si me da a entender que la diferencia aquí parece una obra más antigua y aquí algo más conceptual, más del siglo XXI. Entonces Amaya logra plasmar algo impresionante a partir de un dibujo donde la línea y el trazo son de una gran presencia y firmeza. Ella llega a destacarse para esculpir en el color, para sacar la forma. Es lo que decía. Literalmente se esculpir en el color. Porque aquí, por ejemplo, la línea ya desapareció. A veces hay una línea, pero realmente es el color que da toda su presencia a las tres figuras. La juxtaposición de las manchas de color crea un universo colorido, donde la línea prácticamente ha desaparecido. Hay aquí y allá de los residuos de trazos y líneas, pero es el color que construye la obra. Pero no cualquier color, un color que da la forma, un color que construye. Ya no es el verde, el amarillo primario, el vermillón, sino toda una paleta que sale de nuestro ojo y cerebro al crear la obra. Es una mezcla óptica, un color subjetivo, lo que Goethe llamó colores fisiológicos, concepto desarrollado en la teoría de la percepción del color, en el Tratado de los Colores, publicada en 1810, que viene en contradicción con las ideas de Isaac Newton, el cual afirma que el color es ante todo un algo que viene de la física. Había una oposición entre Goethe y Newton cuanto a el color. Entonces Goethe era más de la percepción del color, cómo se perciben los colores, y Newton, un científico, entonces analizando el color de un aspecto más físico. Entonces, si Amaya se define por el color, es totalmente legítimo. Y como le dijo Goethe, el color es todo. El color es la vibración como la música. Y todo es vibración. Pero detrás existe todo un campo visual de la línea que permite dar a sus obras la firmeza de la construcción, el aspecto ontológico, siempre presente de manera sutil. Amaya es también la línea. Y yo terminaré citando a Henri Matisse, quien dijo: dibujar pone una línea alrededor de una idea. Que Amaya siga llenando el mundo con sus ideas coloridas. Gracias. Video.
Ah, sí, entonces como Amaya no ha podido venir esta noche, yo me encontré con ella y hicimos un pequeño video. No, de una vez adelante ya. La arranca sola. Vamos a ver. Muy buenas tardes, Amaya Salazar. El 25 de este mes de junio se va a presentar una tertulia sobre tu arte titulada Entre las líneas. Lamento que no pueda asistir, pero decidimos ofrecer al público su presencia a través de este pequeño video. La idea de esta tertulia es descubrir detrás del color la dinámica interna que construye sus obras. Mi primera pregunta, para usted, ¿línea y color se enfrentan o son complementarios? ¿O uno domina el otro? Para mí los dos se complementan. Los dos son igual importantes, cada uno tiene como su papel en el trabajo. La línea es lo primero, pero luego no puede haber una obra, un óleo sin ese color que llena esos espacios. Gracias. Sus obras parecerían tender hacia lo abstracto. Si menciono 3 artistas de arte abstracto, ¿con cuál se identifica más? ¿Mark Rothko, Serge Pavliakov o María Elena Vieira da Silva? Diría que con María Elena da Silva va más en la línea. Creo que hay lo que podríamos decir que tal vez diferencia más es lo mío tiene figurativo y lo de ella es totalmente abstracto, pero luego hay mucho tratamiento que sí, que tiene el mismo concepto, el mismo trabajo. La misma pregunta con artistas figurativos. Artistas figurativos, yo siempre puedo decir que hubo unos artistas que cuando al comienzo de yo entrar en este mundo de arte, Francis Bacon me entusiasmaba. Si veo su obra y la mía, no hay nada similar, pero hay algo en él que todavía lo recuerdo y me impactó. En su movimiento, en su desfiguración, no sé, todas esas líneas así trazadas a las arcas, pero se veían los rostros o la composición que él quería. Y luego en color, la luz de Rembrandt siempre me llevó. Gracias. Y última pregunta, ¿cuál ha sido su mejor logro haciendo arte? Mejor logro, bueno, personalmente diría el tener este trabajo, que no es trabajo, esta vocación que me llena y que uno puede llevarla consigo donde quiera que vaya, pero luego como artista, el poder, artista dominicana, el ver si podemos llegar el arte nuestro, que cruce fronteras, como que se vea más. Hay muy buen arte aquí y lo importante sería que vaya fuera, que cruce fronteras. Gracias. Bueno, muchas gracias por permitirnos entrar en su taller y seguir descubriendo su arte. Gracias, Patrick. ¿Hay preguntas? No hay preguntas. Todo fue muy claro, entonces, al parecer. Me pareció muy curioso, particular, ese enfoque que le das a tu análisis de la obra de Amaya desde el punto de vista fenomenológico en lo que son sus representaciones, de cómo el espectador va construyendo de manera particular independientemente de la intencionalidad del artista, y que muchas veces miramos
tal vez todo el mundo podría ver lo que yo vería, pero esa parte de la percepción que enfocas dentro de lo que es su presentación de hoy fue sumamente interesante. Y cómo el color se apropia, ese análisis que hace con relación al dibujo y al color, cómo el color se apropia de muchas cosas que inicialmente se plantean dentro de lo que es el dibujo. Y verdaderamente te felicito, Patrick. Sí, también felicitarte, Patrick, excelente conferencia, me encantó. Realmente nos abre otra dimensión el trabajo de Amaya Salazar. Me pregunto, ¿por qué los rostros femeninos de Amaya no tienen facciones? Bueno, va a ser mi punto de vista. ¿Sí? Ah, Es una pena que no esté esta noche a Amaya Salazar para contestar, pero lo que ella decía cuanto al tema, al aspecto fenomenológico y también el aspecto onírico que puede tener las obras de Amaya Salazar. Porque si quitamos los ojos, la nariz, la boca y todo eso, lo que no aparece en las pinturas, bueno, en las obras en general, el cerebro va creando y cada quien no va a llegar, le pone una persona. Yo no voy a decir, sí, yo reconozco que ella es mi mamá, mi abuela, mi tía. No es el objetivo. Al igual que el color, me parece que si ponemos los detalles del rostro, va a tener este aspecto perturbador. Entonces es más interesante dejar un poco de misterio, exactamente, para que el cerebro pueda crear su propia pintura. Se nota en los dibujos, se nota lo que yo decía con las líneas, se nota con los colores, las paletas que tiene Amaya. Lo que decía al principio con el color, que el color es algo que decimos que eso es amarillo, pero va a depender del momento, va a depender de mi sentimiento al momento de ver el color. Entonces este aspecto subjetivo del color va bien con el aspecto de la silueta de Amaya. Es un conjunto, no podemos separar. Los grandes artistas son así. Podemos analizar los artistas a través del dibujo, de la línea, del color, de la perspectiva, de todo. Perfecto. Y más vamos aprendiendo y siempre vamos más lejos cuando el artista es de calidad. Porque si es el artista del malecón que pinta, no hablamos de ese tipo de artista. Artesanía, exactamente. Aquí no. Aquí se puede pasar horas y horas y vamos a descubrir más cosas y más cosas y más cosas. Entonces, ese tema de dejar el rostro así como forma solamente de silueta, va con el tipo de paleta, va con el tipo de líneas. Hay algo muy un equilibrio de todos estos aspectos de la obra de Amaya. Entonces podemos separar, para lo que yo decía al principio, entender y comprender un poco más, pero es un conjunto. Bueno, primero quiero darte las gracias. Usted era vender, lo voy a mandar a Maya porque yo sé que ella va a estar muy emocionada. Realmente para mí descubrí algo nuevo en la obra de ella. Me encantó ver la perspectiva desde la línea, así que estoy muy agradecida y sé
también te lo va a agradecer y se va a emocionar. Quiero contestarle a Paula, si no te importa, Sí, porque sí, sí. yo he escuchado a ella, le hacen esa pregunta mucho, y va muy en la línea de lo que tú dijiste. Realmente, cuando ella empezó a pintar, en los 80, ella sí plasmaba la cara. Incluso en el primer libro de ella se ve algunos retratos con Las tal vez no facciones. las facciones, pero ella dice que llegó el momento que ya no se necesitaba, se fue desapareciendo y ya no se necesitaba precisamente por eso, porque otras cosas tomaban la abstracción. Pero sí, lo que tú dices es precisamente lo que ella quiere expresar. Gracias. No, y para hacer otro pequeño comentario con los colores. Sabemos que hay colores que cálidos y fríos los colores. Pero aquí, por ejemplo, si cogemos esa pintura, es muy difícil de construir la perspectiva en base a los colores. Porque hay colores que salen y hay colores que entran. Entonces es muy difícil, pero podemos hacer un pequeño ejercicio. Es que todas en sus pinturas siempre hay como o focos de luces, pero también hay una repetición de colores para dar como un equilibrio. Por ejemplo, bueno, el amarillo no, pero el rojo. El rojo, por ejemplo, aquí va en eco con esa parte y esa parte. Y si retomamos, por ejemplo, la línea, hay una base de los artistas cuando aprenden a dibujar y pintar, el aspecto del triángulo que aquí aparece. Y aparece de varias formas. Aquí hay un triángulo, aquí hay otro triángulo, triángulo, triángulo. Entonces no son los colores que crean la obra realmente. ¿Vemos los colores? Sí, lo que yo decía. Los colores sí los vemos perfectamente bien. Pero el aspecto arquitectónico de la obra viene más de las líneas. Y de esas líneas divisiones que son la separación entre los diferentes tipos de colores. Entonces sería interesante seguir trabajando ese tema de cómo ella crea la obra, la impresión de estas tres dimensiones en las pinturas. Ahí, Patrick, yo también me parece muy interesante cómo aplica el color, es como esfumato, y da la impresión, ¿verdad? Viendo que la obra de Amaya ha ido evolucionando hacia esta abstracción, como si fuera una aplicación de spray. Fíjate cómo Sí, ajá. la Aquí. va difuminando de manera en toda esa zona. Esfumato la azul para- también. Antes ella usaba más como una paleta con colores que parecían como no placas. Si conoce bien la obra de Francis Kuka, de Kuka, antes ella tenía esta forma de plasmar los colores. Ella ha evolucionado a algo más de esfumato. En la entrevista detrás se ve eso, cuando ella tenía la entrevista. Exacto. Una pregunta. ¿Usted sabe por qué ella se inspira en lo femenino para crear? ¿Y por qué son personajes así como con formas gráciles, delgadas? Viéndola a ella, o sea, se pinta ella misma. ¿Puede responder? Si alguien puede responder. Bueno, siempre la mujer inspira más que el hombre. La musa, hablamos de musa, no hablamos de muso.
Hasta ahora no creo. Entonces puede ser una respuesta. Hay una gracia en el cuerpo femenino que quizás no hay en el cuerpo masculino. Aquí, por ejemplo, sería si se ve un hombre con músculo grande, vamos a tener una obra totalmente diferente. Es muy recurrente también en ella esa temática a lo materno, a lo espiritual, a unas posturas muy recogidas y muy sutiles en ocasiones, como que estoy, pero como que puedo. Y con el tema de los rostros también que hablaba ahorita, me recordó mucho el texto de Humberto Eco de Obra Abierta, donde ya el espectador tiene una libertad mucho más amplia para ir construyendo esa narrativa que va despertando dentro de lo que es la obra. Exactamente. Es la lucha entre el ontológico y el fenomenológico, realmente, en su obra. Este aspecto es muy interesante, porque permite al espectador jugar con su propia mirada. Decir, aquí yo veo así, ella me da la llave para entenderla ahora. No, pero aquí me pone cosas mucho más abstractas, entonces, ¿a dónde voy? Bueno. Y también con una intención de querer desdibujar la pintura, porque como que se enciende en esa aplicación del color como si quisiera borrar. Exactamente. Y cómo le brinda esa sensación de volumen, esa tridimensionalidad también. La obra de ella, la pintura de ella es muy escultórica. Se siente el volumen, tiene mucha fuerza. Exactamente. ¿No? Y cuando yo puse el título Entre las líneas, al principio yo quería como quitar los colores, poner esa obra como en blanco y negro. Decir, bueno, hay que ser coherente con el título, porque entre las líneas, pero ¿de qué se va a tratar? Pero digo durante la presentación que al final yo vuelvo al color. Entonces el color realmente es un aspecto más que importante en la obra de Amaya. Pero la línea, las dos. Ella lo dice durante la entrevista. Hay un diálogo entre los dos. Sí. Gracias, porque nos has puesto a repensar la obra de Amaya. Entonces, a través de lo que has planteado, siento que en Amaya hay una lucha permanente entre la línea y el color. Entonces estoy tratando de hacer un ejercicio de ver esa obra sin líneas, cómo la veía. Tú has presentado ver las obras sin color. Yo voy a lo contrario, a eliminar las líneas. Entonces noto que ella también, bueno, evidentemente compone con sus líneas, como tú has señalado, composiciones triangulares, por lo que. Ahora bien, ella también compone con los colores. Entonces son como si fueran dos obras. La obra lineal, tal vez inicial, y luego esa obra final, tan colorida que tú has señalado. Entonces hay como una lucha entre ellas. Exactamente, hay una lucha entre la línea y el color.
Pero si quitamos realmente totalmente la línea Queda de una obra definición abstracta. va a quedar una obra abstracta, pero no totalmente abstracta, porque cuando yo hablaba de la línea división, es el color que crea esa línea división, que realmente no aparece de manera tan fácil, pero por ejemplo aquí, la división entre estos dos colores, pero aquí hay una línea, vamos a decir, tradicional. Ella crea una línea división, el color es línea división en la obra de Amaya Sala. A mí me ha encantado ese ejercicio un poco provocador de conducirnos a través de la obra de Amaya, y me ha gustado mucho ver cómo el público ha ido participando, construyendo contigo un poco la obra de Amaya, y cómo a partir de la línea hemos descubierto otros elementos, ¿verdad? En mi caso, me interesa muchísimo el tratamiento de la luz en la obra de Amaya, y dentro del aspecto temático, también cómo la naturaleza está muy presente en la obra de Amaya. Pero la luz, creo que hace un uso magistral de la luz. Y eso, obviamente, ligado al color, pues, es maravilloso. El dominio del color y la luz son también fundamentales en la obra de Amaya. Gracias. Bueno, de nada. La luz, Mirna, que puede hablar, porque ella escribió un libro sobre la luz en la obra de Amaya Salazar. Si quiere decir algo, que es otro elemento a través del cual ella compone. Y fue muy interesante que en ese video ella refiere a Rema. Se siente. Sí, se siente. Sí, esa admiración por el manejo de la luz. Y esta luz como espiritual, la de la luz espiritual, como podemos ver en la obra de Rambla. Sí. Sin embargo, a mí más que lo que me impresiona a primera vista, la obra de Amaya, no es tanto la luz, sino que como el fuego. Creo que uno nota el fuego, una luz de fuego, y sin embargo no se menciona posiblemente la tertulia, el elemento fuego. Y quizás eso que te he oído toda la noche repetir, lo fenomenológico. No sé qué quiere decir exactamente con lo fenomenológico, pero eso sería un elemento a ver. Sí. Bueno, a mí me gustó mucho su presentación, pero yo quisiera que ella escuchara, como dice acá, que va a ver la conferencia suya, y me interesa el aspecto ontológico. Vi una Amaya tranquila, serena, la que usted, que es realmente muy provocadora, que muestra a través de la obra de ella, sería, y ella, las obras, y como hay tres, las que usted nos condujo a través de la ontología, ella en la entrevista y la obra. Entonces yo no sé si hay tres, cómo entonces va a juntar esas tres, o sea, como que si ella, cómo se revela acá. Ese es un aspecto que me interesa, la ontología. Lo otro es lo del diálogo. Yo veo entre las figuras, mirando, no se refirió tanto a eso, lo del diálogo entre las mujeres. Es verdad, hay una ausencia que ha dicho del hombre, no sé, la que casi siempre, pero cuando yo veo la descripción, no se fijó mucho en el diálogo. O sea, parece que están en un momento o están dialogando, o las que están prestando atención, pues poner como los aspectos, el ontológico y esta dimensión quizá más interactiva, comunicativa en la obra. Sí. Bueno, el tema de la mujer, para decir algo un poco provocador, Amaya no es de la línea de Caravaggio, pintando un hombre fuerte, un músculo. Ella es más de la línea de Rembrandt. Y si
se da cuenta, Romulo ha pintado con una paleta que no tiene nada que ver con, por ejemplo, Caravaggio. Realmente no hay oposición tan fuerte de colores, si se da cuenta. Las fronteras entre los colores no son tan fuertes. No hay el claro oscuro que hay por ejemplo, en Caravaggio, para nada. Entonces, una obra tiene que ser coherente. La obra de Amaya es muy coherente, porque si la tomamos del tema de la luz, vamos a ver, ok, el aspecto espiritual, ok, sí, la línea también va con algo suave. Hay algo suave en el buen sentido de la palabra en la obra de Amaya. Y no importa si cogemos el color, la luz, la perspectiva, todo es un todo, y todo es muy coherente en su obra. Y cada vez que podemos ver su obra, y si tomamos el tiempo de observar la obra, vamos descubriendo cada vez otros aspectos. Es lo interesante de los grandes artistas. Patrick, muchísimas gracias, de verdad, por permitirme ver la obra de Amaya en otra luz, sobre todo con la juxtaposición de las obras en blanco y negro versus a color, porque realmente, o sea, yo lo que vi ahora, por primera vez vi la obra de Amaya como una obra iluminada de manera como si la viera en un teatro, donde la luz no es necesariamente blanca, pero el resalte, el highlight se expresa de una manera que trasciende quizá lo figurativo y queda como más intuido. Entonces eso me parece súper interesante, y también en esa juxtaposición yo pude entender su manejo real de la volumetría a través del degradado, porque como tú bien dices, o sea, se desdibuja en los contornos, y sin embargo toda la volumetría se logra a través de simplemente la transición entre uno y otro, el esfumato que mencionaron anteriormente. Es algo que es la primera vez que yo tengo la oportunidad de apreciarlo con esa gratitud, con esa certeza, así que muchísimas gracias. Quería señalar algo que me pareció muy interesante con relación al análisis que acabo de hacer de la obra de Amaya, y es que estamos un poco acostumbrados a un tipo de análisis que muchas veces tiende a lo descriptivo, y tú te has ido precisamente a cuestiones mucho más profundas relacionadas con lo morfológico dentro de lo que es la estructura de una obra de arte, y has manejado toda una serie de principios que están muy estudiados ya con relación a la imagen y con relación al color. Me parece que esa manera de analizar la obra de Amaya en particular es mucho más profunda, y por eso nos ha ido revelando como tantas cosas, ¿no? Y la posibilidad de ver o de tener una mirada diferente, más profunda acerca de su obra, te lo agradecemos muchísimo. Gracias. Yo tuve la suerte de tener profesores cuando yo hice mi estudio que decían, no, tú no tienes, ¿qué estás viendo aquí? Okay, entonces hacía preguntas. ¿Están seguros que esta obra es así? Entonces, yo estuve como acostumbrado a como cuestionarme siempre, decir, mira, Patrick, ¿tú estás seguro de lo que esto está viendo? Bueno, señores, de nuevo les agradecemos su presencia, agradecemos al centro por cedernos su espacio. Nos espera el acostumbrado brindis abajo en el patio. Y antes de bajar, quiero anunciar que el 23 de julio vamos a tener tertulia a cargo de Marola Gómez sobre Ada Balcácer,
Ustedes saben que este año tenemos 5 tertulias dedicadas a la mujer en el arte, tanto dominicanas como universales. Y también voy a anunciar que en noviembre vamos a tener la tercera jornada científica de los historiadores de arte. En esta ocasión va a ser aquí en el centro también, de forma presencial y virtual, o sea, híbrida. Por primera vez va a ser de forma presencial, porque la primera fue en plena pandemia, la segunda fue post pandemia, pero todavía teníamos miedo de salir mucho. Entonces ya esta va a ser aquí en el centro, pero también la vamos a transmitir en vivo. El tema de esta tertulia va a ser dedicada a Iván Tovar y explorará el eje temático los imaginarios surrealistas en la República Dominicana y el Caribe. Así que ya ustedes saben, en noviembre en nuestras redes, en nuestra página vamos a ir publicando información, y del 15 al 16 en 2 días, sábado y domingo aquí en el centro. Así que los esperamos. Muchas gracias. Todavía. Déjame tirar foto.